¿Es España un simple lienzo para la imitación, un mercado de ecos y reflejos? Para Greta, una joven alemana forjada en el yunque de la más estricta tradición, la respuesta era un sí rotundo, un axioma grabado a fuego en su alma. Criada entre los muros de una pastelería centenaria, heredera de una disciplina que se remontaba a 4 generaciones, llegó a Madrid en un verano de sol implacable. El reencuentro con su padre, un exiliado voluntario de la ordenada pulcritud germánica, era el pretexto de su viaje. Pero en lo más profundo de su ser portaba un estandarte, una reliquia sagrada, el orgullo por el Baumkuchen, el pastel de árbol, una obra maestra de la repostería alemana cuya pureza juró defender. Sin embargo, esa fe inquebrantable, esa devoción casi religiosa, estaba a punto de ser profanada de la forma más inesperada. Un hallazgo en el mostrador de una pastelería madrileña, un objeto tan seductor como blasfemo, haría que todo su universo se tambalease. El nombre, los ingredientes, la audacia de su existencia, todo ello inscrito en un pequeño cartel junto a un precio que le pareció un insulto. Era el símbolo de su linaje, la memoria de su familia, vendido como una atracción más en el circo del gusto español. Cuando sintió que su honor era pisoteado, una furia helada, precisa y alemana, prendió en su interior. Pero esta historia no termina en la ira. ¿Qué era exactamente aquel postre que la miraba desde el otro lado del cristal? ¿Y qué cataclismo, qué redención, traería a su destino? Adentrémonos en el viaje de Greta, donde la disciplina se enfrenta a la pasión y una rebanada de pastel puede cambiarlo todo. El aroma del Baumkuchen era, para Greta, el perfume de su bisabuelo. En la pastelería familiar, enclavada en el corazón de un antiguo pueblo sajón, el aire siempre estaba impregnado del olor a leña de haya, a la dulzura densa y embriagadora de los huevos de granja y la mantequilla batida hasta la extenuación. Desde niña observaba la espalda encorvada de su antepasado, sus manos surcadas por un mapa de viejas quemaduras, sosteniendo con una delicadeza reverencial el cilindro de madera que giraba lentamente sobre el fuego. Cada uno de sus gestos era un sermón sin palabras, una lección grabada a fuego en su memoria infantil. Esto, Greta, es el espíritu del artesano. El Handwerkergeist. En aquella frase resonaba el orgullo de una estirpe y la severidad de un mandamiento. Para su bisabuelo, que jamás omitía un solo paso del ritual, la pastelería no era un trabajo, era un arte sacro, una liturgia. Greta creció bajo el influjo de esa imagen, aprendiendo que el Baumkuchen era el símbolo material de un espíritu inquebrantable, una metáfora de la vida construida capa a capa, con paciencia y dolor. En un rincón venerable del obrador, reposaba un grimorio de tapas gruesas y gastadas, el libro de recetas familiar. En sus páginas se detallaban con una minuciosidad casi demencial, los ingredientes permitidos, los aditivos prohibidos, los métodos de mezcla y los tiempos de horneado. Alemania, en su afán por proteger su patrimonio, había establecido un estándar nacional, una ley de pureza no oficial para el Baumkuchen, la Reinheitsgebot del pastelero. Prohibido usar grasas que no fueran mantequilla. Prohibida la levadura en polvo. La cantidad de huevos debía ser el doble que la de harina. Si no se cumplían estas reglas, un postre no merecía portar el nombre sagrado. Aunque Greta no era aún la maestra pastelera, había absorbido ese orgullo por ósmosis. Para ella el Baumkuchen no era un dulce, era un pedazo de su patria, el legado de su familia, la obra de una vida. En la universidad, como era de esperar, eligió la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Se sumergió en un mundo de teorías, datos y análisis de laboratorio, pero cada noche sentía que aquel conocimiento era frío, estéril, incapaz de replicar el calor humano que emanaba de las manos de su bisabuelo. La tecnología podía avanzar, pero el alma de aquella pastelería era inimitable. Un día, recibió un paquete de su madre. Dentro, junto a una nota escueta, había un pequeño trozo de Baumkuchen. Este verano vas a ver a tu padre a España, ¿verdad? Llévale esto. Para que no olvide el sabor de casa. Al abrir el envase al vacío, el aroma familiar la golpeó como una ola de recuerdos, la dulzura del pastel recién hecho, el humo de la leña, el tacto de las manos de su bisabuelo. Guardó aquel tesoro en su maleta con el cuidado de quien transporta una reliquia. Estaba decidida. Viajaría a España. Pero no era un viaje de placer, no la movía la curiosidad turística. Era una misión personal, casi diplomática, visitar a ese padre que vivía solo en un país extranjero.
Aún no sabía que en aquella tierra de sol y caos, los cimientos de sus valores, todo lo que había defendido durante su vida, serían sacudidos hasta casi derrumbarse. En el instante en que las ruedas del avión besaron el asfalto del aeropuerto de Madrid-Barajas, el primer pensamiento de Greta fue un escueto: ya estoy aquí. Pero no era un sentimiento de expectación, sino más bien una tensión sorda, un nudo invisible que se apretaba en su estómago. Para cualquiera, este viaje durante las vacaciones universitarias sería una aventura exótica. Para ella, era una simple y privada obligación familiar, pasar tiempo con un padre que trabajaba como ingeniero en España. No tenía intención de visitar museos ni sentía una fascinación especial por la cultura española. Su único objetivo era comprobar que su padre estaba bien. En la sala de llegadas, una sonrisa familiar emergió de entre la multitud. Su padre. Tenía la piel más tostada por el sol, pero su expresión conservaba la misma ternura que recordaba de Alemania. Se acercó y le quitó la maleta de las manos. ¿Por fin llegaste? ¿Un viaje cansado? En absoluto, mejor de lo esperado. Unas frases escuetas, casi formales, que delataban el tiempo y la distancia que los separaba. Aún así, el silencio que siguió en el coche no fue incómodo, sino que trajo consigo una extraña sensación de calma. Mientras el coche se abría paso hacia el centro de Madrid, un desfile de imágenes extrañas asaltaba sus ojos. Bloques de apartamentos de ladrillo visto se codeaban con tejados de uralita, y enjambres de motocicletas se deslizaban entre los coches con una fluidez que parecía anárquica, pero que poseía su propio orden orgánico. La gente en las aceras caminaba con rostros impasibles que, de repente, se iluminaban al saludar al dueño de una tienda. Era como si todo allí funcionase bajo un conjunto de reglas distintas, más flexibles e intuitivas que las de Alemania. Ya en el metro, Greta observaba el paisaje urbano del atardecer a través del cristal. Las luces de las oficinas y las viviendas se derramaban sobre la ciudad, creando un mosaico parpadeante. En ese instante sintió una punzada, una anomalía sutil en el aire. Había algo aquí, algo intangible que no podía nombrar, pero que vibraba con una energía diferente. La conversación con su padre seguía siendo intermitente. No necesitaban forzarla. El simple hecho de estar juntos, de compartir el mismo espacio después de tanto tiempo, era lo más valioso. Al llegar al apartamento en un barrio bullicioso y lleno de vida, se descalzó en la entrada. La sensación fría del suelo de baldosas bajo sus pies la sorprendió. Es por la humedad y el calor, explicó su padre. Al principio no me acostumbraba, pero ahora me parece fresco y agradable. Ella esbozó una media sonrisa. Desde la ventana de su habitación, las luces lejanas de la ciudad titilaban. Era una vista ajena, pero extrañamente acogedora. Aquella noche sacó de su maleta el Baumkuchen horneado por su madre, el auténtico, y lo depositó sobre la mesa de la cocina. Era un pedazo de Alemania, un embajador silencioso en tierra extraña. Aunque aún no había ocurrido nada, su corazón latía con fuerza, como si presintiera que el encuentro inminente con algo desconocido iba a sacudir, silenciosa pero profundamente, los cimientos de su mundo. La cena con su padre, la primera en años, transcurrió en una atmósfera de ligera torpeza que, sin embargo, no resultaba desagradable. ¿Hay algún sitio al que te apetezca ir mañana?, preguntó él. Greta negó suavemente con la cabeza. Le bastaba con pasear a su lado, con absorber un poco más la atmósfera de aquel país que le resultaba tan ajeno. Al día siguiente, una comida en una pequeña taberna junto a una parada de metro le proporcionó una sorpresa inesperada. Un guiso de carne sabroso y un arroz blanco humeante. Sabores que probaba por primera vez, pero que extrañamente le resultaban familiares. La comida española, pensó, quizás no era ostentosa, pero tenía la virtud de presentar el sabor original de los ingredientes con una claridad y una honestidad pasmosas. De vuelta a casa, su padre se detuvo y empujó con naturalidad la puerta de un local. Una pastelería. Al principio Greta no entendió qué podía tener de interesante, pero al entrar, su percepción cambió por completo. El lugar era un espectáculo de orden y abundancia. Los productos estaban dispuestos con una precisión que la dejó asombrada. Envoltorios de colores vivos, colocados en un equilibrio perfecto. Desde pasteles y tartas hasta bombones y bollería, todo estaba concentrado en aquel espacio limitado,
como un microcosmos de la eficiencia y la pasión del país. Mientras sus ojos recorrían los nombres desconocidos y los dulces de formas extrañas, algo en una vitrina la hizo detenerse en seco. Baumkuchen con naranja de Valencia. Aquellas palabras, escritas con una caligrafía elegante sobre un pequeño cartel, reposaban en una esquina del mostrador como si fuera lo más natural del mundo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Vio el pastel, un cilindro imperfecto de un dorado intenso con vetas de naranja confitada. En ese instante sintió como si algo dentro de ella se desgarrara. Aquel nombre, el estandarte de orgullo que solo artesanos como su bisabuelo merecían utilizar. Un postre que exigía paciencia, que se horneaba capa a capa, dejando cicatrices de fuego en las manos del artesano, un dolor que se transmutaba en parte de su sabor. Y ahora aquí estaba exhibido como una mercancía más, una ocurrencia exótica. Su mirada temblorosa se clavó en el pastel. Una marea de ira y desconcierto la inundó, dejándola sin palabras. No podía soportar que fuera tratado con tanta ligereza, con tanta familiaridad. El orgullo de su bisabuelo, la historia de su familia, el nombre que lo simbolizaba todo, estaba siendo profanado, consumido de una forma tan vulgar. La emoción contenida finalmente se escapó en un susurro cargado de rabia. ¿Qué broma es esta? ¿Cómo se atreven a usar ese nombre? Aunque su voz fue apenas un murmullo, estaba impregnada del peso de un alma herida. La atmósfera de la tienda pareció congelarse. Su sentimiento no era solo de ira, sino de traición. Sus creencias habían sido profanadas, los recuerdos de su familia, mancillados. Estaba atrapada en esa espiral de emociones. Sin decir nada más, señaló el pastel. Lo compró. No por el deseo de probarlo, sino por la necesidad de demostrar que aquella creación no era digna de llevar ese nombre. Lo que ella creía auténtico, la verdad absoluta, estaba a punto de ser puesto a prueba. En sus manos, la caja de cartón temblaba ligeramente. Dentro no había un pastel, había un enemigo, un hereje que pisoteaba la tradición que ella veneraba. Pero aún así, no podía simplemente darle la espalda e irse. A su lado, su padre sonrió con ligereza. Vaya, mujer. Pruébalo primero, ¿no? Pero esa actitud despreocupada solo avivó las llamas de su indignación. ¿Acaso la tradición era algo que podía tratarse con tanta displicencia? De vuelta en el apartamento, no abrió la caja. Ni siquiera tenía fuerzas para hacerlo. Se sirvió un vaso de leche fría y se dejó caer en una silla, abatida. Sobre la mesa el pastel, dentro de su caja, parecía desafiarla en silencio. A través de una pequeña ventana de celofán, las capas del Baumkuchen se adivinaban irregulares, el color del horneado, desigual. ¿Por qué voy a comerme esto?, murmuró para sus adentros. Y sin embargo, no podía tirarlo a la basura. Una voz en su interior le decía que tenía que demostrar algo, que necesitaba confirmar su propia justicia. El sonido del cartón al rasgarse resonó en la habitación silenciosa. Un aroma dulce y sutil flotó en el aire. Arrugó la nariz instintivamente. Aquel olor no tenía nada que ver con el profundo aroma ahumado de la pastelería de su bisabuelo, pero tampoco era el perfume artificial y empalagoso que había esperado. Era una fragancia delicada, con un toque cítrico y cálido. Con la punta de los dedos, tomó un pequeño trozo y se lo llevó lentamente a la boca. En ese preciso instante, algo en su interior se derrumbó. Una textura esponjosa, una dulzura húmeda y al masticar, un sabor suave y extrañamente reconfortante. Esto no es lo que conozco. Pero... está bueno. Tuvo que admitirlo en su fuero interno. Su propia lengua, su paladar, se estaba rindiendo ante el enemigo. Y ese hecho la hirió aún más profundamente. La imagen de su bisabuelo apareció en su mente. Aquel hombre silencioso que siempre contemplaba el pastel recién hecho con una mirada grave. De niña, le había preguntado, ¿por qué tiene que ser redondo? Y él había respondido, debe serlo. Un círculo no tiene principio ni fin. Permanece para siempre. Esa era la tradición. Cada vez que recordaba esas palabras, su definición de lo auténtico se volvía más nítida, más sólida.
Pero ahora aquella imitación que sostenía en la mano estaba haciendo temblar los cimientos de su corazón de una forma inexplicable. Si su bisabuelo probara este pastel, ¿qué diría? ¿Se reiría, enfadaría o simplemente lo probaría en silencio antes de empezar a hornear la siguiente capa? Una confusión inefable se instaló en su pecho. No era simple curiosidad. Era un pequeño pastel de un país extranjero que estaba cuestionando todo en lo que creía, todo lo que su familia había protegido durante generaciones. Aún no entendía el significado de aquella pregunta, pero en ese momento, lo único que sabía con certeza era que ya no podría vivir apoyándose únicamente en el orgullo ciego del pasado. La pregunta, ¿qué es la tradición?, había comenzado a resonar en su mente, y ya no podía ignorarla. Todo en lo que creía se encontraba entre los muros de la pastelería de su bisabuelo, el calor del horno de leña, el color cambiante del pastel con cada capa horneada, el tiempo y el esfuerzo acumulados con cada anillo, el sudor del artesano y, sobre todo, el orgullo del que hablaba su bisabuelo. Para ella, todo eso era la tradición. Por eso había sentido una ira tan visceral al ver aquel Baumkuchen en la pastelería madrileña. La emoción que la embargó fue el instinto primario de proteger algo sagrado. Pero, ¿y si ese supuesto enemigo era aceptado, incluso celebrado, por su propia lengua? ¿Y si los valores que había defendido con tanto fervor se tambaleaban con un solo bocado? Era una verdad difícil de aceptar. A la mañana siguiente abrió su cuaderno sobre la mesa. La mano que sostenía el bolígrafo temblaba ligeramente. En el centro de la página, escribió: «La tradición es proteger o acoger». La frase flotaba en el papel en blanco. A su lado, añadió: «¿De estoy enfadada realmente?». Pero no encontró una respuesta clara. Ira, tristeza, traición, la obstinación de no querer admitir la realidad. Solo podía mirar fijamente aquel papel. El sabor de su bisabuelo tenía peso. Era la proporción áurea de huevos, azúcar y mantequilla, fundida con la historia de una vida. Era el tiempo invertido en hornear capa por capa. Todo ello creaba un sabor único, denso, cargado de significado. En cambio, el pastel que había encontrado en Madrid era asombrosamente ligero, como si su única preocupación fuera el placer del momento, sin la carga de la historia ni la justificación de un linaje. No intentaba imitar la tradición, no proclamaba su respeto por ella, simplemente se integraba con naturalidad en la vida cotidiana de otro lugar. Eran radicalmente distintos. Pero, ¿era eso incorrecto?, se preguntó. La tradición no se sostiene solo por la técnica o el tiempo. También se nutre del clima, de los ingredientes, de la cultura y, sobre todo, de los sentimientos de quienes la saborean. Los contextos diferentes de Alemania y España habían dado vidas distintas al mismo concepto de postre. Siendo así, quizás no era una imitación. Quizás era simplemente otra forma de la verdad, nacida bajo un cielo diferente. Pero en su corazón convivían una parte que deseaba pensar así, y otra que se negaba a aceptarlo. Cada vez que recordaba la pastelería de su bisabuelo, su figura firme e inflexible, su corazón vacilaba. No dudes. La tradición debe ser protegida. Esa voz parecía surgir de las profundidades de su ser. Pero la realidad era que su corazón ya había dudado. Y no era una vacilación desagradable, al contrario, estaba llena de la sensación de que su mundo se estaba expandiendo. Empezó a sentir que en esa sensación se colaba un atisbo de esperanza. Quizás la tradición no consistía en encerrarse en una fortaleza. Esa idea comenzó a germinar en su mente. Si su bisabuelo probara aquel pastel ligero y esponjoso, ¿qué pensaría? Tu lengua sí que es honesta, pequeña. Imaginó que su bisabuelo diría algo así, y luego le acariciaría la cabeza con su mano grande y callosa. En una esquina del papel escribió una pequeña nota: «Debo pensar más en esto». Aún no tenía respuestas, pero aquella duda ya estaba empezando a mover algo dentro de ella. Podía sentirlo con claridad. «Te llevaré a ver el auténtico», dijo su padre, y la condujo a una lujosa pastelería en el centro de la ciudad, enclavada en los bajos de un edificio señorial. En las vitrinas de cristal, una deslumbrante variedad de pasteles se exhibía como joyas. Y en el centro, ocupando un lugar de honor, había un surtido de Baumkuchen de colores vibrantes. Casi se quedó sin aliento. Aquello no se parecía en nada a la obra de su bisabuelo.
Los anillos, que debían ser de un dorado uniforme, aquí se alternaban con el púrpura del arándano y el rojo de la frambuesa. Parecían obras de arte, pero al mismo tiempo, la corteza exterior estaba horneada de manera uniforme e impecable. El nombre del local era Hoffmann. Le resultaba familiar. Su padre asintió explicando que era una antigua pastelería, fundada por un maestro artesano alemán llamado Kurt Hoffmann que llegó a Madrid a mediados del siglo XX. Ese nombre hizo que algo resonara en las profundidades de su memoria. En la estantería de la pastelería de su bisabuelo había un viejo libro de recetas. Le pareció recordar haber visto el nombre Hoffmann en una de sus páginas. Los postres que veía a través del cristal conservaban un aire de tradición en su técnica, pero eran absolutamente libres en su forma. Arándanos, frambuesas. ¿Realmente se podía vender esto en nombre de la tradición? No añadas cosas innecesarias. El anillo debe ser puro. La voz obstinada de su bisabuelo resonó en su mente. La frase hizo que sus labios se tensaran en una mueca. Quiero el clásico. Su voz sonó débil, pero cargada de determinación. Su padre la miró con ternura y eligió uno de arándanos. Poco después, 2 platos fueron depositados sobre la mesa de mármol. En uno el Baumkuchen dorado y tradicional que ella había pedido. En el otro un pastel de anillos violáceos. El aroma que desprendían ambos era similar, pero claramente distinto. Greta observó fijamente su plato. Aquel Baumkuchen, reinventado hasta ser casi insultantemente bello, volvía a poner en duda su definición de la tradición. Aunque no pudiera encontrar una respuesta inmediata, supo, incluso antes de probarlo, que lo que estaba a punto de ser juzgado no era solo el sabor, sino todo aquello en lo que siempre había creído. Sobre la mesa, los 2 platos de Baumkuchen se enfrentaban en un duelo silencioso. Greta cortó lentamente una porción del pastel clásico. En ese momento sintió en la yema de los dedos una ligera resistencia, una solidez familiar que le recordó las innumerables veces que había cortado los pasteles en el obrador de su bisabuelo. Contuvo la respiración mientras el cuchillo se deslizaba suavemente a través de las capas. El corte era liso, impecable. Los anillos se apilaban en una sucesión perfecta. Era hermoso, pero de una belleza tan perfecta que resultaba distante. Con cuidado tomó un trozo con el tenedor y se lo llevó a la boca. Un aroma dulce y mantecoso inundó su paladar. Al masticar, la capa exterior crujió levemente mientras que el interior, húmedo y tierno, se deshizo en su boca. Es parecido al de mi bisabuelo. Pero más sutil, se sorprendió a sí misma diciendo en voz alta. El temor a que su orgullo se desmoronara comenzó a disiparse. Respiró hondo. En lugar de dejar que las lágrimas brotaran, optó por aceptar en silencio el cambio que se estaba produciendo en su interior. Esto no era una imitación del sabor de su bisabuelo. Era una prueba de respeto hacia la tradición que él había protegido. Una tradición que en la tierra de España había echado raíces y había sido interpretada a su manera. El aroma, el sabor, la textura. Todo contenía el deseo de hacer feliz a alguien. En la pastelería de su familia, proteger la tradición lo era todo. Cambiar la receta heredada equivalía a perder el orgullo. Pero este pastel era diferente. No era un cambio, era una expansión. Su padre no dijo nada. Simplemente saboreaba su Baumkuchen de arándanos en silencio. Quizás él también estaba sintiendo algo parecido. El silencio entre ambos fue más elocuente que 1000 palabras. Un simple pastel había alterado de forma definitiva algo dentro de ella. Fue el momento en que una creencia firme e inamovible se relajó ligeramente. La tradición no consistía solo en proteger, sino en comprender, acoger y construir un puente hacia el futuro. Esa idea se grabó suavemente en su corazón. En la atmósfera serena de la pastelería, la mirada de Greta fue atraída por una fotografía enmarcada con sencillez detrás del mostrador. Era el retrato de un hombre de aspecto clásico, vestido con un traje oscuro. Debajo de la foto una pequeña placa de latón rezaba, Kurt Hoffmann, 1912 a 1988. Un empleado mayor, al ver su interés, se acercó y le explicó con voz amable que Kurt Hoffmann fue un pastelero alemán que llegó a España a principios de los años 50. Las circunstancias lo llevaron a establecerse aquí,
y no se limitó a hornear Baumkuchen. Con una sensibilidad exquisita, incorporó los sabores de temporada y la cultura española en sus creaciones. No fue un destructor de la tradición, ni tampoco un guardián obstinado. Fue un hombre que en silencio construyó un puente entre dos culturas. Greta se quedó atónita. La imagen de su bisabuelo y la fotografía de Hoffmann se superponían en su mente. Si esos dos hombres se hubieran conocido, ¿de qué habrían hablado? Quizás sin necesidad de palabras, se habrían entendido a través del tacto que sus manos habían memorizado. Si mi bisabuelo hubiera conocido a este hombre, ¿qué habría dicho? La pregunta surgió de lo más profundo de su ser, sin rastro de ironía ni compasión. Conocer la historia de aquel hombre llamado Hoffmann hizo que su definición de la tradición comenzara a cambiar, pieza por pieza. La tradición no era un muro sólido, sino que, como los anillos de un árbol, poseía la flexibilidad necesaria para soportar el viento, la lluvia y el paso del tiempo. No se mancillaba por influencias externas, al contrario, las asimilaba, superponiéndolas como una nueva capa. Detrás de aquel Baumkuchen arraigado en suelo español, estaba la historia de un alemán que había confiado silenciosamente la tradición al futuro. Ya no sentía ira en su corazón. En su lugar, una emoción indescriptible parecida a la gratitud, la embargaba. Este país no se limitaba a imitar. Era una cultura que sabía acoger, comprender, digerir y finalmente hacer suyo lo ajeno, infundiéndole su propio duende. Por fin, empezaba a comprender la fuerza oculta de España. La tarde antes de su regreso a Alemania, Greta deambulaba sola por la zona de tiendas de una estación de tren. Entre la abrumadora variedad de recuerdos y productos locales, su mirada se detuvo de nuevo en el mismo lugar, una pequeña tienda gourmet. Tras un instante de duda, su mano se extendió hacia el Baumkuchen que había descubierto en la primera pastelería. Escogió el de naranja con su envoltorio vibrante, el color que antes le había parecido estridente pero que ahora representaba, para ella, el alma de la cultura española. De vuelta en casa de su padre, mientras se preparaba para abrir el envoltorio, estuvo a punto de decir en voz alta menuda cosa, pero se detuvo justo antes de probar un bocado. El aroma de la naranja se expandió por su boca, un sabor suave y amable que se entrelazaba con la dulzura húmeda en su lengua. Las capas apiladas del pastel parecían tejer un tapiz con los valores diferentes de España y Alemania. Suspiró suavemente. Aunque no desearía que mi bisabuelo hiciera un pastel así. Esto, a su manera, también es extraordinario. En ese momento sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. El orgullo heredado de su bisabuelo seguía intacto, arraigado en lo más profundo de su ser, pero ahora se había enriquecido con una nueva perspectiva que le permitía ver un paisaje que antes le era invisible. La tradición no consiste solo en custodiar el pasado, sino en permitir que a través del esfuerzo y el respeto de ciertas personas, sus fronteras se expandan y se transmita a las generaciones futuras bajo una nueva forma. Eso era lo que había aprendido en este país. Y ahora en su propio corazón, se había grabado un nuevo anillo. Aunque fuera diferente del de su bisabuelo, estaba segura de que ambos podían coexistir. El viaje terminaba discretamente, pero para ella, como nueva heredera de una tradición, representaba el